Bueno, pues vamos a intentar hacer el problema de clase, el examen el problema tipo de examen que vimos en clase y como he comentado me gustaría hacerlo a la vez que vosotros veis un poco cómo se hace para que podáis hacerlo en casa y no sea el examen resuelto en sí, sino que veáis paso a paso con la idea de que luego vosotros, pues viendo este video tutorial, seáis capaces de hacerlo también. Este es el examen tipo que podéis descargarlo desde Moodle, en donde viene un poco las instrucciones y luego viene una serie de párrafos que iremos viendo para ir completando un programa que tiene que hacer un poco todo lo que hay aquí. ¿Vale? Aquí al final viene una función de utilidad que algunas veces podemos poner para si necesitamos hacer alguna cosa un poquillo más especial. Vale, pues ya digo que el problema lo tenéis en Moodle y en clase también lo resolvimos, pero bueno, la idea es que lo intentéis hacer vosotros, no que tengáis el examen resuelto. En primer lugar, abriríamos el software ST7 que debéis de tener instalado, al menos en modo demo, como ya hemos explicado en algún tutorial en el Moodle. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto, como siempre. Lo hacemos con el asistente, le vamos dando a siguiente, seleccionamos el modelo de CPU, siguiente, y aquí bueno ya le podemos dar a finalizar y ya tendríamos nuestro proyecto, que en principio le he puesto proyecto 51. Pues muy bien, ya sobre este proyecto pues iríamos haciendo las distintas partes de lo que va necesitando un poco el sistema que nos dice el problema que vayamos haciendo, ¿vale? Que es este de aquí. Bueno, pues si vemos un poco lo que es el problema, el enunciado dice: cada vez que se produzca un flanco positivo en una entrada del PLC, se desea calcular el valor de cierta expresión matemática en la que está involucrada una variable contador que se va incrementando en dicho flanco. Este modo de operación debe mantenerse hasta que se alcance cierta fecha concreta. Analizando un poco el enunciado, cada vez que se produzca un flanco positivo, es decir, que dentro de las entradas, que después nos dirán qué entrada es, en algún momento dado habrá que estar atento a través del control de un flanco para hacer la operación o no hacerla, es decir, hacer solamente la operación cuando haya un flanco positivo en una señal determinada. Esta parte de controlar el flanco positivo se puede hacer en el propio OB o en alguna función que queramos controlar dentro. Si lo hacemos en el propio OB, pues digamos tendremos que controlar que cuando se produzca el flanco llamemos a la función que sea, y si lo hacemos dentro de la función tendremos que pasarle como parámetro de entrada la entrada, por decirlo así, como variable de tipo bool que queremos controlar. Ya luego veremos a ver cómo lo hacemos. Ya digo que se puede poner en las dos partes. Una vez que se produzca este flanco tendremos que llamar a una función en la que dice que se desea calcular el valor de cierta expresión matemática en la que está involucrada una variable contador. Siempre que tengamos una variable contador o algo que haya que ir almacenando entre ejecución y ejecución, como ya vimos en clase, en vez de utilizar una FC, que utilizaríamos para cualquier cálculo de tipo matemático, pues utilizaremos una FB, porque tenemos una DB asociada donde podemos guardar ese valor de la variable contador entre ejecución y ejecución, de forma que la vayamos integrando en uno el valor de contador a medida que vayamos ejecutando el programa. Es decir, la idea es que cada vez que haya un flanco positivo se llama una FB y se incremente esta variable contador. Aquí lo dice que se va incrementando cada dicho flanco. Este modo de operación debe mantenerse hasta que se alcance cierta fecha hora concreta. Es decir, cuando programemos en el autómata que a una fecha o hora concreta se ejecute algo, en este caso será un OB de los que vimos que se podía programar en el hardware, ya veremos cuál, pues activaremos cualquier cosa o controlaremos si se ha producido algo. Si se ha activado, en este caso luego dice que se activa una señal de salida cuando se alcance esta fecha y hora, pues entonces en el caso de que se haya activado esta señal de salida, pues entonces ya no debemos de llamar otra vez a la FB cada vez que hay una entrada, sino que tenemos que controlar que se produzca el flanco en la entrada siempre y cuando no hayamos llegado hasta esta fecha y hora concreta, ¿vale? Después veremos un poco cómo hacerlo. Bueno, pues lo dicho, en este primer párrafo pues se describe un poco en líneas generales lo que se desea realizar y luego aquí nos va explicando paso por paso lo que debemos de ir haciendo.
componentes, las variables y demás que vamos a ir necesitando para conseguir este objetivo. Aquí lo describimos de forma más general y luego aquí se define de forma más concreta. Estas cosas que se definen de forma más concreta deben de ser implementadas en el programa, va un poco con todo lo que dice, es decir, que alcancemos este objetivo y el programa funcione de esta forma, pero también se implementen todas estas cosas de aquí, ¿vale? Bueno, pues empezando un poco con lo que se nos pide, nos dice de primera crear un DB con una variable entera, otra real y otra de tipo fecha. Vamos a solucionar este apartado, vamos a implementar lo que nos dice este apartado, un DB con una variable entera, real y otra de tipo fecha. Nos venimos aquí al proyecto, botón derecho, insertar un nuevo objeto, en este caso diríamos un bloque de datos, el DB1, DB global. Si queréis le podemos poner un nombre simbólico, por ejemplo global, ¿vale? Para que luego lo referenciemos a través de este nombre. Y ahora aquí le damos doble clic para editarlo y nos va a pedir que introduzcamos las distintas variables, que recuerdo que era un entero, un real y un fecha. Este de aquí, como digo, lo pone, como os comenté ya en alguna ocasión, lo pone aquí por defecto y algunas veces nos da problemas. Lo primero que hacemos es borrarlo, selecciono la fila y le doy a borrar y ahora voy a poner aquí las variables. En entero, de tipo entero, no le vamos a poner ningún valor inicial. N real, de tipo real. Y fecha de tipo date, ¿vale? Que es la fecha que nos está pidiendo, ¿vale? Una vez que ya lo hagamos, ¿vale? Mi DB tiene el número entero, número real y la fecha. Lo he llamado global. Cuando me quiera referenciar a estas variables de aquí, tendré que poner global.n entero, global.n real o global.fecha y le puedo modificar las variables cuando sea necesario. Lo vamos a guardar aquí, ¿vale? Y ya tendríamos nuestro DB tal y como nos pide aquí, ¿vale? Vale, pues esta primera parte ya la tenemos. Vamos a ver la siguiente. Dice: con anterioridad a la ejecución cíclica, emplear el bloque de programa adecuado para inicializar la variable entera del DB anterior a un valor cualquiera. Es decir, que este entero lo podíamos haber inicializado en el DB, pero nos dice que lo hagamos en un bloque de programa adecuado para que cuando se empiece con anterioridad a la ejecución cíclica se establezca este valor. Si recordáis, dentro de los OVs que podíamos definir había distintos tipos. Hablamos del OV100, que era el OV que se lanzaba antes que el OV1, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer en el OV100 es que solamente se ejecuta la primera vez cuando ponemos en modo run el autómata. Entonces en ese momento lo que hacemos es que a la variable entera que hemos definido aquí le vamos a dar un valor cualquiera. Bien, lo que es el proyecto, decimos insertar nuevo objeto, en este caso un bloque de organización, el OV100, aceptar, y luego dentro del OV100 decimos cargamos un valor cualquiera. Por ejemplo, le vamos a cargar un 5, por ejemplo. Cargamos 5 en el acumulador y lo transferimos a global.n entero, ¿vale? Aquí en el lado me pone la dirección donde está almacenado esa variable en el DB1. O sea que cada vez que nosotros pongamos en modo run el autómata, va a cargar un 5 en el acumulador y el otro va a transferir a global en entero. A partir de ahí, ese DB, ese en entero, valdrá 5. Luego lo podemos consultar o también lo podemos modificar. Guardamos aquí y cerramos el editor y ya tenemos nuestro OV100 como se nos pedía aquí en este apartado C del programa. Vale, pues esta parte ya también lo tenemos. Nos dice, empleando otro bloque de programa, que veremos a ver si es un FC o un FB. Ya hemos hablado antes que será más bien un FB, porque tenemos que almacenar esa variable contador entre llamadas. Cada vez que se produzca un flanco positivo en I00, ¿vale? Esta es la señal que vamos a controlar lo que es el flanco. Ya os dije que lo podíamos poner o en el propio OV1 o también luego en el FB, pero tendríamos que pasar como parámetro lo que sería la señal como variable de tipo bool y controlarla dentro de lo que sería el FB. Bueno, dentro del FB se calculará la raíz cuadrada de la suma del entero del DB más una variable contador interna al bloque. Es decir, tenemos que calcular la suma del entero del DB, ¿vale? Que habíamos puesto 5, que se mantendrá constante, más una variable contador,
¿vale? Que empezará 1, 2, 3, 4, es decir, en cada vez que pulsemos el i00, es decir, hay un flanco positivo en i00, se calculará la raíz cuadrada de la suma del entero, 5, más una variable de contador, que empezamos por 1. Es decir, la primera de las veces se devolverá la raíz de 6, 5 más 1, 6, la siguiente 7, 5 más 2, 7, 8, 9, etcétera, ¿vale? La variable esta interna contador nos dice que se irá incrementando en cada cálculo realizado, ¿vale? Es decir, que podríamos considerar que el cálculo hubiera que hacerlo antes de calcular esta suma o después, ¿vale? Es un poco lo mismo. Luego cuando hagamos el FB va a ver cómo lo hacemos. Guardando el resultado en la variable real del DB, ¿vale? Es decir, este FB tendrá como entrada el flanco, hemos dicho que no, que solamente vamos a llamar al FB cuando haya lo que es el flanco. Tenemos que pasar como entrada el entero del DB, ¿vale? Esto es importante de cara a lo que os hablaba del encapsulamiento de la FB y la FC. Hemos dicho que aunque no funcione y pudiésemos calcular o consultar variables del DB dentro del FC y el FB, es mejor no hacerlo así, ¿vale? Para que podamos llevarnos la FB a otro sitio y demás. Y entonces todas las variables que necesite el FB para hacer el cálculo se las vamos a pasar como parámetro, ¿vale? No vamos a hacer desde el FB al DB, sino que lo vamos a pasar como parámetro. Es decir, este entero, aunque está guardado en el DB, yo no lo voy a hacer desde el FB, sino que se lo voy a pasar como un parámetro. Entonces, en todos los parámetros de entrada tendríamos el número entero, la variable contador que va a ser interna dentro del apartado stat, y luego en la parte de salida lo que vamos a devolver es el resultado de la variable en formato real. Nos dice inicializar a 1 la variable del contador, ¿vale? Pues bueno, cuando definamos esta variable como stat, como también le podemos dar un valor por defecto, ahora veremos cómo, pues le pondremos a 1. Así ya más o menos tenemos claro lo que tiene que ser nuestro FB. Sin embargo, por aquí nos dice que la suma indicada en el apartado D se calculará en otro bloque de programas diferente al anterior. Es decir, que la suma que hemos visto aquí del entero más el contador no la vamos a hacer dentro del FB, sino que vamos a hacer una función auxiliar para calcular la suma de esos números, ¿vale? Es un poco una tontería porque simplemente vamos a sumar dos números, pero bueno, académicamente se nos está pidiendo y nada. Para calcular esta suma, con un FC tenemos más que de sobra porque no hay que almacenar nada, no hace falta un FB. Hay que hacer siempre lo más simple, que en este caso sería un FC. Este FC le vamos a pasar como parámetro los dos números, ¿vale? Que en principio no tenemos que saber cuáles son, puede servir para sumar dos números cualquiera, ¿vale? Y nos va a devolver como salida lo que sería el resultado de esa suma de esos dos números. Bueno, pues si os parece, lo primero que vamos a calcular es esta FC, en que calcula la suma de los dos números y nos devuelve el resultado trabajando para todo ello en formato de entero. Todas las variables de entrada y salida de las operaciones serán en formato entero. Bien, aquí dentro de lo que es el proyecto, insertamos un nuevo objeto. En este caso vamos a coger una función que se va a llamar FC1. No le voy a poner ningún nombre, le podría poner suma o algo, no le voy a poner ningún nombre. Aceptar, y luego le doy doble clic para editarlo, y tenemos como siempre los parámetros de entrada, los parámetros de salida, los parámetros de entrada y salida, los parámetros temporales y los de retorno. Para hacerlo, digamos, lo más estandarizado posible el FC, en la parte de retorno nos da una variable que se llama redval, ¿vale? Que por defecto, o sea, por seguir el estándar, vamos a utilizar esta variable para devolver los datos de salida. En este caso hemos dicho que el tipo de datos que vamos a utilizar es como entero. Y en la parte de entrada vamos a utilizar una variable que se va a llamar, por ejemplo, número 1, que es de tipo entero, y otra variable número 2, que también es de tipo entero. En el caso de los FC, como podéis ver, no hay posibilidad de darle un valor por defecto, porque no tiene un DB asociado, entonces no se le puede dar un valor por defecto. Pasaríamos aquí los dos números, que en nuestro caso va a ser el número almacenado en el DB y el número del contador, y lo vamos a sumar y lo vamos a devolver en redval. El código sería bastante simple. Cargo número 1. Como veis, le pone la almohadilla delante porque se trata de una variable que el sistema reconoce. Cargo número 2. Y ahora simplemente lo sumo. Como se trata de enteros, más i,
Y ya tengo en el resultado, en el acumulador, el resultado de sumar el número 1 más el número 2. Y ahora simplemente lo transfiero a redval. Esta función, el fc1 de utilidad, lo puedo utilizar siempre que yo quiera sumar dos números. Que como digo es bastante chorra porque tampoco es muy complicado. Pero bueno, se nos pide y tenemos que demostrar que sabemos cómo se hace. Lo guardamos por aquí. Aquí nos dice que se ha modificado la interfaz, muy bien. Decimos que sí. Y lo cerramos. Y con esto ya tendríamos nuestra fc1. Vale. Bueno, pues ya tenemos nuestra rutina de utilidad FC y vamos a abordar lo que sería el FB. Recordando, este FB lo vamos a llamar cuando haya un flanco positivo. Le vamos a pasar como parámetro el entero que haya almacenado en el DB. Él va a ir gestionando una variable contador interna que va incrementando cada vez que sea llamada. Y el resultado, que lo vamos a devolver en real, en la variable real del DB. Y empezaremos con la variable contador a 1. Bien. Pues botón derecho, como siempre, insertar nuevo objeto. En este caso indicaremos bloque de función para ser un FB. El FB1 tampoco le voy a poner ningún nombre. Le digo aceptar. Y ahora en la edición del F1, ¿vale? Tenemos lo mismo que antes, entrada, salida y demás. En la parte de entrada hemos dicho que voy a pasarle en entero, ¿vale? Que será el número entero, tipo de datos entero. ¿Vale? Y luego ya vemos si me hace falta alguno más. En salida, ¿vale? Hemos dicho que vamos a devolverlo en un n real de tipo real, ¿vale? Aquí en el FB, en los FB no hay return, ¿vale? Igual que en la FC no está el redval. Entonces lo que demos lo damos aquí en el apartado de out. En la parte de stat vamos a necesitar lo que es el contador, ¿vale? Que hemos dicho que va a ser de tipo entero. Y nos dice en algún sitio que tiene que tener un valor inicial, que lo tenemos aquí, de 1, ¿vale? Entonces lo voy a modificar aquí, 1. Vale, pues ya tengo el entero, el contador y el real, ¿vale? Bien, en lo que sería el código, esta FB, ya digo que no voy a controlar la señal de entrada, porque ya solamente se va a llamar FB cuando se haya producido el flanco. Ya se ha producido el flanco, ¿vale? Y además no se ha llegado a la fecha y hora que se hablaba en el enunciado, ¿vale? Y me pide que calcule la raíz cuadrada de la suma del número entero más el contador, ¿vale? Lo que voy a hacer es que voy a llamar a la función que acabamos de crear, ¿vale? Para sumar los dos números, ¿vale? Llamo a la fc1 y me dice el número 1, hemos dicho que era el número entero. El número 2 hemos dicho que va a ser el contador. Y el valor devuelto, ¿vale? Como en principio luego esto la tenemos que hacer la raíz cuadrada y demás, pues lo que vamos a utilizar es una variable temporal, ¿vale? Que voy a llamar n temporal, por ejemplo. ¿De qué tipo sería? Pues estamos trabajando con entero, el resultado es entero, ¿vale? Pues entero. Ya tengo mi n temporal aquí, la voy a decir que me lo guarde en n temporal, ¿vale? Ahora tendré que calcular la raíz cuadrada. Para calcular la raíz cuadrada, este tipo de instrucciones de raíz cuadrada y demás solamente operan sobre lo que es el acumulador. Entonces lo tendría que cargar en el acumulador. Tendría que calcular la variable n temporal o cargar la n temporal en el acumulador. Pero como esta es de tipo entero, primero habrá que pasarla a real. Para eso recordad que primero le pasábamos de entero a doble con la instrucción itd y ahora de doble a real con dtr. Bueno, me ha faltado cargar primero n temporal, ¿vale? Porque n temporal hay que cargarlo en el acumulador. Si no, tendríamos ahí como una variable, nada más. Una vez que lo tengamos, calcularemos la raíz cuadrada con la instrucción sqrt, ¿vale? Y ya tendríamos en el acumulador la raíz cuadrada de la suma del entero y el contador, que es un poco lo que se nos pide, ¿vale? Simplemente habría que transferirlo a la variable n real, ¿vale? Que era la variable de salida. Bueno, pues ya hemos hecho lo que era la operación. Nos faltaría incrementar lo que es el contador. Pues nada, diríamos, primero cargamos contador, cargamos un 1 y ahora sumamos y, muy importante, lo transferimos a contador, ¿vale? Esto siempre se hace con un contador,
De forma que cada vez que haya una ejecución de este FB, pues se va incrementando en 1, ¿vale? Vuelvo a repetir que el tema del flanco lo hemos controlado fuera, con lo cual aquí no habría que controlar nada, ¿vale? Lo único es, ya digo, que cuando se llame se incremente lo que es el contador. Bueno, una vez que ya lo tenemos, pues lo guardamos, ¿vale? Y ya tendríamos lo que sería el FB que se nos pedía por aquí. Vale, pues ya hemos hecho lo que sería el FB, que lo llamaremos desde el OB1, cuando se produzca un flanco positivo en I00. Se incrementará el contador y iremos guardando las cosas en su sitio. Esta función, la FC, ya la habíamos hecho antes y ya nos falta nada más que esto. Este proceso se realizará hasta que se active una interrupción horaria, ¿vale? Ahora repasamos un poco los tipos de OBs que podíamos configurar, ¿vale? Previamente configurada, hay que configurarla en el hardware. Recordemos, teníamos la OB100 que se lanzaba al principio de la ejecución del autómata, y luego dentro de interrupciones horarias o alarmas teníamos lo que era el OB10, el OB20 y el OB35. El OB20 habría que programarlo con CFC y demás, hicimos alguna práctica sobre eso. El F10 y el OB10 y el OB35, ¿vale? Son dos que podemos utilizar. El OB10 nos permite ejecutar cuando se produzca una fecha y hora determinada, que es un poco lo que nos interesa aquí, y el OB35 era para instrucciones o para ejecuciones que se repiten cada cierto tiempo, cada medio segundo, cada 2 segundos, ¿vale? De forma así periódica. En nuestro caso, como digo, nos va a hacer falta el OB10. En el OB10 diremos que cuando se cumpla la fecha y hora vamos a activar la Q00, ¿vale? Y guardaremos la fecha de dicho instante en la variable correspondiente del DB y no se podrán seguir realizando operaciones, ¿vale? En el OB10 tenemos que activar Q00 y luego tenemos que guardar en la variable fecha que habíamos definido antes del DB la fecha y hora en la cual se ha activado la Q00, ¿vale? ¿Cómo vamos a coger la fecha y hora? Había una función de sistema SFC que nos permitía coger la fecha y hora del autómata, pero aquí nos dice que utilicemos dentro del propio OB10, ¿vale? Aquí ya nos está dando una pista del OB que tenemos que utilizar. Vamos a coger el DateTime para coger la parte del date, ¿vale? Y almacenarlo en el DB. Esto es un poco lo que tenemos que hacer. Es decir, vamos a configurar el OB10 para que se ejecute a una fecha y hora determinada. Dentro del OB10 vamos a decir que active la Q00. Vamos a coger de la variable OB10 DateTime la parte de date y la vamos a guardar en el DB. En este caso el encapsulamiento no es ya tan importante, es decir, aquí sí que vamos a poder hacer desde el OB10 al DB, ¿vale? Aquí no hay problema como en el FC y el FB, porque normalmente este OB10 no lo vamos a llevar de un programa a otro, es específico para este programa, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, entonces vamos a intentar configurar el OB10 y luego lo creamos y demás. Vale, os recuerdo que para configurar tanto el OB10 como el OB35 teníamos que entrar a la parte de hardware y especificarlo. Aquí en la parte de equipo SIMATIC tenemos la parte de hardware, le vamos a dar doble clic y vamos a editar el hardware. Ya explicamos en clase que aquí en la parte de la configuración del hardware se ponen todos los elementos y demás, ¿vale? Pero para modificar esa alarma sobre lo que es la CPU, hacemos doble clic y dentro de las distintas pestañas que tenemos, ¿vale? Tenemos alarma horaria, donde configuraremos el OB10, alarma cíclica para lo que es el OB35 y algunas cosillas más. Vale, lo primero que hay que decirle, bueno, el tema de prioridad se lo vamos a dejar igual, hay que activarla, ¿vale? Si no la activamos no va a entrar en el OB10. La periodicidad se puede decir que no la haga ninguna vez, una sola vez cada minuto o algunos tiempos ya más grandes como mensual, semanal, diaria, ¿vale? En este caso nos interesa solamente una vez. La fecha en la cual queremos, ¿vale? Le vamos a decir una fecha que queremos que se ejecute este OB10, ¿vale? Tenemos que ver que la fecha esta es la que tenemos nosotros configurada en el ordenador, ¿vale? Yo tengo sábado 13 de julio, ¿vale? Pues aquí pondría 13 de julio de 2019, ¿vale? Y aquí es la hora que quiero que salte esa alarma, ¿vale? Son las 18:33 ahora mismo. Voy a poner, por ejemplo, a 18:40, pero seguro que luego la tengo que cambiar
porque a lo mejor nos hemos entretenido un poco más de la cuenta con el código o lo que sea. 18 40. Vale, pues aquí ya lo tendríamos. A las 18:40 se va a lanzar el OV10. Aceptar. Vale, aquí lo vamos a guardar. Vale, este de aquí es guardar. Y luego se puede transferir toda la información del hardware, o le podemos dar este de aquí, que lo que hace es guardar y compilar, y en la compilación de esta configuración del hardware nos lo va a meter con los programas y lo podemos transferir directamente de los programas sin necesidad de entrar en la parte de hardware. Vale, nos crea un ficharito, ahora después veremos, y ese es el que vamos a transferir. Le voy a dar aquí a guardar y compilar, y en principio ya, bueno, luego sí tendré que entrar otra vez porque seguro que a las 18:40 todavía no estamos listos. Vale, pues lo cierro y ya me vengo a los bloques. Voy a hacer el bloque OV10, insertar nuevo objeto, bloque de organización, el OV10. Aceptar. Si entro aquí en el OV10, vale. Bueno, aquí puedo escribir el código, igual que con la FC y demás. Aquí sí que no tengo parámetros, bueno, sí tengo el temp y tengo una serie de variables. ¿Vale? Dentro de otras variables, como ya expliqué, hay algunas que vienen dependiendo del OV que sea, ¿vale? En este caso, como estoy en el OV10, empiezan todas por OV10, ¿vale? Y la que nos va a interesar es esta de aquí, que almacena la fecha y la hora, ¿vale? En la cual el OV1, el OV10 empezó. Es decir, yo me interesa que cuando se produzca esa fecha y esa hora que hemos configurado, cojamos esta fecha y hora en la cual se lanzó el OV10 y esa sea la que luego almacenamos en el DB. Pero primero nos dice que tenemos que activar la salida Q00, ¿vale? Yo lo podría hacer con un set SQ0.0, pero ya he explicado en alguna ocasión que si tenemos la mala suerte de que el RLO está negativo porque hemos hecho cualquier consulta o lo que sea, esto no nos va a funcionar, ¿vale? Podría poner un set, con lo cual me garantizo que el RLO está verdadero, ¿vale? Y esto también de aquí le podemos poner un igual, con lo cual lo que hago es transferir el estado del RLO, que estoy seguro que va a ser verdadero, a la Q00, ¿vale? Es decir, que se puede poner en ese Q00 en el caso de que se cumplan condiciones de en el código, pero cuando queramos establecerlo a piñón, digamos, podemos hacerlo de esa forma, ¿vale? Ahora lo que me quedaría es la parte de grabar la fecha en el DB, ¿vale? Aquí en el examen me dice que puede utilizar algunas funciones que pueden ser de utilidad. Normalmente cuando se pone esto de aquí es que alguna o las dos nos van a hacer falta. Como el OV10 DateTime nos devuelve las dos cosas, la fecha y la hora, pero solamente necesitamos el date, podemos utilizar esta función fcDTDate, que lo que hace es que le pasamos la fecha y hora, ¿vale? El OV10 DateTime, y se nos queda solamente con el date, con el date, ¿vale? Y esta es un poco la que luego vamos a utilizar. Bueno, pues entonces hemos dicho que vamos a utilizar esta de aquí, ¿vale? Entonces, para yo utilizarla, ¿vale? Hemos dicho que están dentro de la librería de utilidad, librería, Standard Library, y luego hay IEC Function Blocks, que nos lo ha dicho por aquí, ¿vale? Que la podemos utilizar, ¿vale? Y la vamos a coger de ahí. Si estuviésemos haciendo el examen en papel, pues no necesitaríamos hacer nada de esto y directamente escribiríamos CalFC6, aunque explicaríamos un poco de dónde lo hemos cogido. Dentro de estas dos funciones bloque tenemos el DTDate, ¿vale? Y simplemente haciendo así, lo ponemos ya aquí en el código, él nos pone el DTDate, y hemos dicho que como parámetro de entrada teníamos OV10 DateTime, ¿vale? Y el redval lo vamos a meter del tirón en el DB, no hace falta meterle una variable, luego lo metemos directamente desde aquí. Entonces le decimos global, que era el DB, punto fecha, ¿vale? Que era de tipo date, como lo que, digamos, devuelve este tipo de función, ¿vale? Entonces cuando se lleguen las 18:40 que habíamos puesto, pues pasará esto de aquí, ¿vale? Lo guardamos y ya tendríamos el OV10. Solamente nos falta ya programar el OV1 para que cuando haya un flanco positivo en I00 y esté activado el Q00 y no esté activado, ¿vale? Es decir, que todavía se puede hacer, llamemos al FB1. Vale, pues ¿cómo ahora haríamos eso? Pues en el código diríamos
que no esté activo a n q00 y esté activo a i00 y además se produzca el flanco positivo, necesitamos una marca auxiliar, vamos a utilizar por ejemplo la M00, ¿vale? Si pasa todo esto, vamos a poner un salto condicional, ¿vale? Para que se llame el FB. JC, sigo. Y aquí como siempre ponemos un BEU, ¿vale? Esto va a estar aquí todo el rato, cuando mientras no esté activa, que será al principio, no estará activa esta salida, ¿vale? En el momento que la I00 tenga un flanco, se va a llamar. En el siguiente ciclo, como ya no hay flanco, pues nada. Y en el momento en que esta primera condición no se cumple, pues ya nunca va a haber un flanco, aunque activemos o desactivemos esta de aquí, ¿vale? Vale, pues aquí pondríamos la etiqueta, sigo. Y ahora llamaríamos al FB1, ¿vale? Y hay que indicarle el DB. Como el DB1 ya lo teníamos creado, vamos a decirle que vamos a utilizar el DB2. ¿Vale? Nos va a preguntar si lo queremos crear y demás. Lo queremos crear, sí. ¿Vale? El DB1 para nuestros globales y el DB2 la variable de distancia del FB. El número entero lo vamos a coger del DB, global.n entero. Y el número real lo vamos a guardar en global.n real. N real. Vale. Y de esta forma, pues, como decía antes, esto aquí está todo el rato ejecutándose y cuando haya el flanco, venimos por aquí, pasamos el número entero, que valía 5, lo habíamos puesto a 5 en el OV100, calculamos y devolvemos en el DB la suma, la raíz cuadrada de la suma de esas dos cantidades, ¿vale? Lo guardamos, ¿vale? Y yo creo que ya lo tendríamos, ¿vale? Repasando el OV1 con el código que acabamos de poner, cuando haya un flanco y no está activa la Q00, llamamos al FB1, el FB1 llama al FC, devuelve la suma de los dos números, lo hace la raíz cuadrada con el contador y en el OV1 lo guarda en el DB1 global, ¿vale? En el DB2 la DB de distancia del FB1, en el OV100 ponemos a 5 el valor del n entero en el DB y cuando llegue la fecha y la hora, ¿vale? Que ya se nos habría pasado, pues digamos activaríamos Q00 y ya no se podría lanzar esto, ¿vale? Vamos a ver si tenemos alguna cosa más, ¿vale? Este proceso se realiza hasta que se active una interrupción horaria, se activa Q00 y a partir de ahí no se siguen haciendo operaciones. Vale, pues yo creo que lo tenemos todo. Vamos a cambiar, hemos dicho. Fijaros que esta carpetilla nos salió cuando compilamos lo que era el hardware, antes no estaba, ¿vale? Y nos ha generado este ficherito de aquí, ¿vale? Vamos a entrar otra vez al hardware y vamos a darle un poquito más de tiempo. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí que en vez de las 18:40 a las 18:45, por ejemplo. Nos dé tiempo. Aceptar, guardo, compilo y guardo, cierro. Y ahora la parte de los bloques, pues hemos dicho que más o menos lo tenemos todo. Ahora vamos a sacar el simulador y le vamos a transferir todas las cosas. Le damos aquí ahora para activar lo que es la simulación, ¿vale? Y vamos a necesitar, esta la vamos a cerrar, que la tenía yo del ejemplo de antes. Vamos a necesitar una entrada que va a ser la IB0, ¿vale? Este es el que voy a activar y va a controlar el flanco. Luego con la salida el Q00, el que se va a activar cuando sean las 18:45. Y mientras tanto, pues vamos consultando lo que es el DB, ¿vale? La configuración aquí MPI, yo creo que está todo. Lo marcamos todo y lo cargamos. Se ha cargado los datos sistema, sí, sí, y ya lo tenemos todo aquí, ¿vale? Si le damos ahora Run, ¿vale? Empieza lo que es la ejecución. Podemos ir viendo para ver cómo se van haciendo las cosas. En el DB1 vamos a ver lo que valen las variables en el autómata y para ello le vamos a dar aquí a el observar para ver cuánto valen ahí esas variables. Como hemos dado ya a Run, fijaros que ya me ha puesto aquí un 5 y el número real todavía no lo calcula, ¿vale? Ahora cuando yo active el I00 va a ir un flanco, nos debería de modificar este de aquí, ¿vale? Pues esta sería la raíz de 6, le doy otra vez, la raíz de 7, la raíz de 8, la raíz de 9, que es 3, ¿veis? Va funcionando bien, la raíz de 10,
la raíz de 11, la raíz de 12, 13, 14, 15, 16, ¿vale? La raíz de 16 es 4, ¿vale? Por ahora nos va funcionando bien. Cuando llegue aquí 45, ya aunque yo active aquí, no me va a dejar, ¿veis? Hemos llegado a 45, se me ha activado la salida Q00 y a partir de ahí, aunque yo le dé aquí, ¿vale? Nos hemos quedado en 5, iba el contador por 11, ¿vale? 11 y 5, 16, ¿vale? Y esto aquí ya no nos sigue dejando pasar, ¿vale? Es decir, que hemos cumplido un poco los objetivos de lo que queríamos haciendo. Podemos ver, si queréis, el cuánto vale el contador, que aunque yo estoy intentando incrementarlo, ¿vale? No me lo va a incrementar puesto que esta salida está activada y debería estar, como digo, de valor 11. Si yo me vengo a ver lo que sería el DB2, ¿vale? Que es la variable distancia, ¿vale? Le damos aquí a las gafas. El contador empezaba valiendo 1, ¿vale? Le doy aquí para previsualizar, ¿vale? Y ya va por 12. Va por 12 porque lo vamos incrementando después de hacer el cálculo, ¿vale? Valía 11 más 5, 16, la raíz cuadrada 4 y ya vale 12, ¿vale? Que es un poco lo que nos dice el enunciado, ¿vale? Y con esto pues ya tendríamos lo que es el programa, la ejecución y un poco el ejercicio que habíamos puesto, pues con su solución paso a paso. Como os digo, os recomiendo que lo intentéis hacer vosotros en casa, ¿vale? A la misma vez que yo lo he ido haciendo, y bueno, si vais teniendo algún problema o algo, pues bueno, me podéis mandar un correo o lo que sea, pero vamos, en principio, si hacéis los mismos pasos que he hecho yo, pues deberíamos de tenerlo, os debería de salir lo mismo con a mí, ¿vale? Pues nada, gracias, e intentaré hacer algún que otro ejercicio más para ayudaros. Hasta luego.